La nueva generación de gráficas está sobre nosotros, la serie 50 de Nvidia y la serie 9000 de AMD respectivamente, y los resultados de manera general del equipo verde son... Popo. Pero es el equipo rojo una mejor opción. Digo, literalmente hablando, cuando Nvidia mostró sus mentiras, 4090 performance. no mostraron absolutamente nada al público general. Entonces, ahora que la serie 9000 salió al mercado, tuve la oportunidad, la capacidad de probar una de estas gracias a que mi amigo generosamente decidió comprarse una para sí mismo. Qué generoso, la verdad. Oh, 10 de 10. Y aparte me dejó jugar con ella, eso sí es generosidad. Mi amigo continuó utilizando los mismos componentes que se utilizaron en la ocasión pasada, específicamente hablando los mostrados en pantalla, con la única excepción o adición debería decir de la RX 9070 XT, reemplazando la RX 6800 XT, que pasó a ser de mi posición dado a mucho chantaje. Postdata, sabemos que de manera efectiva que sí, tiene un cuello de botella. No es ideal, lo sabemos, lo sabemos. Pero es preferible una GPU fuerte con un CPU decente a un CPU fuerte con una GPU mediocre como una 4060 Ti o su sucesor. La cual, cabe aclarar, la RX 6800 XT sigue siendo una tarjeta extremadamente capaz, pero ya empieza a mostrar su edad, específicamente hablando en ciertos juegos como Clear Obscure Expedition 33, que se encuentra aquí atrás, donde lo pide como el mínimo para jugar a 1080-60 en alto. Eh, lo sé, lo sé, lo sé. Y ya que mencionamos esto, mencionaré al final de este video si realmente hablando fue una mejora sustancial sobre la RX 6800 XT o si de plano deberías no de gastar en esta otra y simplemente comprar algo más barato, dependiendo de tu presupuesto. Mientras hacíamos el unboxing, notamos que la tarjeta era relativamente hablando pequeña en comparación con la que está reemplazando, además de que es, bueno, muy básica. No tiene ni siquiera RGB, o bueno, el tamaño indicaría que no es tan potente como esta otra, es más equivalente a la tarjeta anterior que yo tenía, la RX 6700 XT, en cuestiones de tamaño, aunque un poquito más grande, cualquier cosita. Pero bueno, esto es una pequeña cosa a tener en cuenta. Y ya una vez instalada, decidí hacer pruebas en donde realmente hablando vale la pena y en lo que generalmente hablando yo me concentro, lo que sería gaming, streaming, creación de contenido, básicamente. Donde en gaming, por supuesto, pues tenemos aquí lo que es juegos con RT, sin RT, RT siendo ray tracing y por supuesto tomar en cuenta ciertas de las capacidades que esta nueva tarjeta añade, como lo que es FSR 4. Más de esto en un minuto. En Silent Hill 2, con los presets que se ven en pantalla, específicamente hablando sin ray tracing, sin cap de frame rate y utilizando el preset épico, simple y sencillamente hablando, podemos ver que la RX 9070 XT proporciona una experiencia bastante decente, de manera efectiva, siendo lo que sería algo jugable en todo momento, estando a 60 FPS o por encima de esto la mayor parte del tiempo, siendo una mejora significativa contra la RX 6800 XT que reemplaza y sin duda, lugar a dudas, sigue siendo una mucha mejor experiencia que la RX 6700 XT, donde de plano esta, si bien no proporciona una experiencia nivel consola, por decirlo de cierta manera, es una experiencia poco consistente, dado que de manera general está bajando constantemente hacia los 20, bajos 20, cabe aclarar, proporcionando no necesariamente hablando a una experiencia que yo consideraría agradable a la hora de jugar. Sin embargo, haciendo tweaks, por supuesto, se podría mejorar esta, incluyendo utilizando FSR. Sin embargo, pues no es necesariamente hablando de la mejor calidad de y pues es la historia con Silent Hill 2. En Ghost of Tsushima, una vez desactivados lo que son todos los cosas que generalmente hablando interfieren, como lo que es el método de reescalado, el VSync, así como el tipo de suavizado de bordes o anti-aliasing. Directamente hablando, pusimos lo que son los presets más altos posibles en este juego, desactivando por supuesto Motion Blur y moviendo aquellos slides de calidad que podían ir todavía más alto en todas las gráficas posibles. Esto se repitió en todas y pasamos al juego. Ya una vez que colocamos el juego en funcionamiento, me puse en esta sección donde es relativamente hablando facilito el simplemente hablando repetir los resultados que tenemos en ambos casos, siendo que en la RX 6700 XT fue donde vimos los resultados más bajos, lo cual es perfectamente de esperar. Pero no esperaba, honestamente, en mi opinión, que la RX 6800 XT tuviera resultados tan buenos, considerando de que
esta no está demasiado por detrás de la RX 9070 XT, al menos por unos cuantos frames, unos 30 frames, lo cual no es terrible, especialmente en este juego que no se requieren la experiencia de, de alta tasa de refresco, lo cual hace que la experiencia en cualquiera de estas tres tarjetas, especialmente hablando si se habilita FSR o alguna de las otras técnicas de reescalado, así como pues no se pone tan intenso en cuestiones de los niveles que se utilizarían, ergo no utilizar el preset más alto en ciertas ocasiones, como la RX 6700 XT, se tendría una experiencia súper, súper decente, en mi opinión, por supuesto. En el caso de Warhammer, uno de los pocos juegos que tiene FSR, soporte para FSR 4, básicamente hablando, se ignoró esa posibilidad en el caso de la nueva tarjeta y se colocó todo en el preset más alto posible, así como de la desactivación de generación de frames y otras cositas. Y como podrán ver de manera efectiva, aquí es donde empezamos a notar el fuerte cuello de botella que tenemos en el CPU, en menos en cuestiones cuando se utiliza la RX 9070 XT, dado que aquí no estamos teniendo tanta ganancia de rendimiento como se nota en cuestiones de, por ejemplo, la RX 6700 XT. Aquí el 5700 está haciendo un cuello de botella bastante significativo, lo cual no es ideal. Y de hecho, mi compañero ya acaba de comprar una nueva cosita que habrá que probar próximamente. Esperen video en el canal para eso. Pero aquí es uno de esos casos donde, por ejemplo, la RX 6800 XT está dando esencialmente hablando, poquito peor experiencia que la RX 9070 XT y no habría gran necesidad de mejora, al menos utilizando los mismos settings que se utilizaron en el uso de este video, en la realización de este video. Lo cual, por supuesto, no es ideal. Y como podrán ver en la RX 6700 XT se está batallando y obteniendo lo que es de manera esencial. Y como ya va a ser un patrón que se va a repetir mucho en este video, una experiencia de consola. Lo cual, pues, es... Y no es ideal, por supuesto, y es ahí donde ya digo que se empieza a notar la edad de la tarjeta, pero pues utilizando otras técnicas, así como pues, utilizando escalado y bajando los precios de calidad, se tendría una experiencia bastante decente. Yo me pasé este juego específicamente hablando, utilizando la RX 6700 XT. En Cyberpunk para pruebas sin RT, simple y sencillamente hablando, se puso en el preset Ultra, se desactivó el escalado de resolución y se desactivó Motion Blur porque reitero, Motion Blur apesta. Y por supuesto todo en 1440p, voilà, voilà, sin VSync y sin frames máximos. Una vez iniciando nuevamente el poderosísimo benchmark, podemos notar de manera inmediata que esto sí es una mejora significativa, ¿no? En un juego que realmente hablando no la requiere. Sin embargo, como que viene muy bien, especialmente hablando cuando ya estamos hablando de la experiencia de alta tasa de refresco. Donde, por ejemplo, la RX 6700 XT está batallando simple y sencillamente para mantenerse encima de los 50, mientras que, por ejemplo, la RX 6800 XT, aunque está teniendo una experiencia bastante decente y honestamente hablando superior a lo que se requeriría para jugar este juego cómodamente, podemos observar que con la RX 9070 XT vas a tener una experiencia de alta tasa de refresco y tendrás el suficiente la suficiente de potencia para jugarlo de manera nativa sin necesidad de FSR. Por supuesto, esto es sin mencionar RT. Y cuando hablemos de RT, es ahí donde, honestamente hablando, yo me sorprendí un poco cuando se trata de, por supuesto, un poco las viejas tarjetas, pero más que nada la nueva. La nueva, esa sí que me dejó, uff. En Final Fantasy XVI decidimos usarlo nuevamente en pantalla completa, sin bordes útiles. Básicamente hablando, mismos settings, misma historia. Queremos hacer que no tenga ni sincronización vertical ni nada por el estilo, así como por supuesto tener el preset más alto en todo lo posible sin la necesidad de utilizar técnicas de super escalado. Básicamente hablando lo prendimos todo y le dimos. Y esta es una de esas situaciones donde de plano la nueva GPU sí da una mejora sustancial en rendimiento, causando de que tengas una experiencia completamente nativa en un rendimiento que yo consideraría hablando jugable para este tipo de juegos, sin necesidad de, bueno, tener que aprender varias técnicas para hacer que la experiencia sea muchísimo más suave en las otras
gráficas, donde por ejemplo la RX 6700 XT, donde yo personalmente hablando jugué este juego y lo terminé, es donde más se requiere ese tipo de técnicas de superescalado, dado que fuertemente hablando tiene el rendimiento tirado a la basura si no se pone en un preset más bajo o de plano se reutiliza superescalado, lo cual hace que uf, en serio se note la edad de este mismo. La RX 6800 XT aún así no es particularmente hablando ideal. Sigue siendo una experiencia de consola muy, muy similar a lo que se tenía antes en cuestiones de la RX 6700 XT, pero muchísimo más smooth, muchísimo más suave, lo cual hace que de plano sea muchísimo más recomendable y aún se mantenga disponible. Y haciendo ciertos ajustes se tendría una experiencia muy buena, pero es indiscutible el hecho de que la RX 9070 XT de plano destruye a estas dos comparaciones de dos generaciones atrás. En el caso de Wukong, o Black Myth Wukong específicamente, decidimos simplemente hablando probarlo al punto de algo que es de manera efectiva algo ridículo, algo que no se jugaría ni siquiera en configuraciones de la más alta calidad, dado que de plano decidimos desactivar todo y ponerlo en el preset más alto posible, no ultra, sino cinematográfico, un preset que de plano es muy, muy, muy pesado y al punto de que se podría considerar como un No Crisis y que de plano no es recomendado porque, bueno, no hay mucha ventaja, por así decirlo. Y como podrán ver, directamente hablando, en cualquiera de las otras gráficas que no sea la 9070 XT, tenemos una experiencia terrible, horrible, de manera efectiva, injugable. En el caso de la RX 6800 XT tenemos lo que sería una experiencia de consola, pero es muy, muy inconsistente como se ve en el frame time que se observa. Mientras que en la RX 6700 XT de plano es no solo injugable, es una presentación de PowerPoint. Y en el caso de la RX 9070 XT, bueno, podemos observar que si bien este sí es una mejora significativa de lo que sería la RX 6800 XT, y se nota en el frame time que tiene que es muchísimo más consistente, donde no solo espaquea en cuestiones de los 1% lows, de los bajos del 1%, sino que si utilizáramos técnicas como FSAR, tal vez sería posible jugar este juego en 1440p utilizando FSAR o algo por el estilo. Sin embargo, aún así no se recomendaría. Probablemente jugar este juego en alto con cualquiera de estas tarjetas sería perfectamente viable, utilizando tal vez FSAR igualmente, pero este es el juego más demandante que ha salido actualmente y es un juego que fuertemente beneficia a Nvidia, especialmente del lado de Ray Tracing. Y esa fue específicamente hablando la razón de por qué decidí de plano no incluir este título en las pruebas de ray tracing. Sin embargo, aún sin las pruebas de ray tracing, como podrán observar, es difícil, es muy, muy difícil de correr. Lo cual se puede observar de plano en la tarjeta más nueva, que es la del medio. De todas maneras, voilà, es lo que hay. En Alan Wake 2, probando en la zona del bosque, específicamente hablando con la RX 9070 XT y la RX 6800 XT, podemos observar de plano que es una experiencia bastante decente en ambas GPUs, donde en una de estas te da una experiencia de consola a menos de 60 FPS en el caso de la RX 6800 XT, pero en el caso de la RX 9070 XT te da una experiencia por encima de los 60 FPS de manera relativamente hablando consistente, lo cual hace que en este juego que es sumamente bonito y que sin el uso de super escalado de lo que sería FSR 2 en el caso de este, tenga muy, muy buena vista, de plano haría que si se utilizara la RX 9070 se tuviera una experiencia muchísimo mejor. Y eso sin considerar el ray tracing, donde, bueno, la primera y la 6700 XT ni siquiera se consideran, dado que les puedo asegurar de plano va a ser una experiencia peor que un PowerPoint. En Shadow of the Tomb Raider, uno de los juegos más viejos con los que se está probando, utilizando pues, los gráficos que se ven en pantalla, de plano pudimos observar una de las cosas más interesantes en cuestiones de estas tarjetas, donde si bien
las tarjetas anteriormente utilizadas, la RX 6700 XT y la RX 6800 XT, siguen siendo tarjetas extremadamente capaces para este juego, capaces de plano tener una experiencia perfectamente jugable. En el caso de la RX 9070 XT podemos observar una mejora sustancial en ciertos momentos donde la GPU es uno de los cuellos de botella. Es aquí donde podemos observar que podríamos tener una experiencia de alto refresh rate, incluso llegando a los 200 FPS, que en la mayor parte de los casos no se notaría para la mayor parte de las personas. Sin embargo, pues lo puedes mantener consistentemente hablando encima de los 140 FPS de manera general, aunque este es uno de esos juegos donde, en el caso de ciertas partes durante el benchmark, dado que el benchmark integrado es principalmente hablando una prueba específicamente hablando de GPU, cual es más o menos lo que estábamos tratando de lograr aquí. Pero en el momento en el que crucemos todas las partes normales del benchmark, específicamente hablando de lo que son del pueblo, así como de la selva, llegaremos a la parte de la villa, que es aquí donde se nota uno de los principales problemas de la build actual en la que se encuentra instalada la 9070 XT. Específicamente hablando, el enorme cuello de botella que tenemos por parte del CPU, donde en cierta parte de la villa es aquí donde se mostrará fuertemente que sí es una GPU que requiere un CPU lo suficientemente potente para no ser un cuello de botella en este caso, como se mostrará en unos cuantos momentos, dado que como podrán observar, mientras estamos aquí apuntando a la nada, tenemos de manera efectiva una gran experiencia en todas las tres GPUs, pero en el momento en el que tocamos la villa, donde está fuertemente hablando plagado de NPCs que de plano harán que spikee el uso del CPU. Es aquí donde empezaremos a ver los frames bajar al punto de que, bueno, hasta la RX 6700 XT se verá como una buena experiencia, pero en el caso donde no están limitadas por la GPU, se notará de manera efectiva el cuello de botella, dado que entraremos a un punto donde ambas tarjetas, en cierto aspecto, rinden de manera muy, muy similar en el caso donde no haya ciertos stutters que suceden durante la prueba. Y es por eso que en este caso un cambio de CPU sería una buena idea para esta GPU. Sin embargo, sigue siendo perfectamente capaz de lidiar con esta tarjeta por el momento en varios títulos. Solo en aquellos donde estés limitado por el CPU será un problema. Y ya una vez que empezamos a utilizar juegos que puedan utilizar ray tracing, que en el caso de esta reseña va a ser relativamente hablando corto, dado que, bueno, al usar las anteriores tarjetas como comparación, podemos notar de manera efectiva que, bueno, tenemos aquí un PowerPoint. Cuando se utilizan las otras dos tarjetas, incluso la 6800 XT está batallando para mantenerse por encima de los 20 FPS, haciendo que de manera efectiva no sea una gran experiencia para utilizarse. Sin embargo, al momento de lidiar por ejemplo, con la RX 9070 XT, es donde podemos notar de manera efectiva que esto ya se vuelve una experiencia mínimo de tipo consola. Aunque, siendo sinceros, aunque la experiencia con la RX 9070 XT es perfectamente jugable, sin utilizar escalado, valga una redundancia, se utilizó todo de manera nativa. Podemos decir con muchísima tranquilidad de que al menos si se utilizara FSR o alguna técnica de escalado sería una experiencia perfectamente jugable. Aparte de que la implementación de RT en Silent Hill no es particularmente hablando buena, así que fuera de eso, eso es lo que hay. Nuevamente en Shadow of the Tomb Raider, una vez activando lo que son las sombras de RT en este caso, porque pues esa es la única implementación de RT que se tiene en este juego, podemos observar de manera directa que si bien las anteriores GPUs, al ser una implementación relativamente vaga de RT en cuestiones de qué tanta afecta a la presentación visual, podemos observar de plano que sí baja el rendimiento lo suficientemente como para que al menos en la RX 6700 XT sea esencialmente hablando casi la mitad o un poco menos de la mitad del rendimiento perdido únicamente por encender RT. Casi casi se podría decir lo mismo de la RX 6800 XT, pero no tiene tan severa pérdida, al menos no en este caso. Mientras que la RX 9070 XT de plano
podemos observar que una de las mejores cosas que lograron hacer AMD con esta nueva generación de GPUs es que todas y cada una de las cosas que hacían que la implementación de RT en todos los juegos se fuera al rendimiento a la basura, los han corregido parcialmente, al punto de que ya no es, al menos en este juego, una pésima experiencia. De hecho, esto está rozando lo que es la alta tasa de refresco, llegando casi a los 120 FPS. En Cyberpunk 2077, cuando colocamos el juego en 1440p, ponemos el preset Ultra, apagamos lo que es FSR y obviamente, y no voy a cansarme de decir esto, apagamos Motion Blur y probamos, podemos notar que en este juego, que tiene una de las implementaciones de RT más robustas que hay en los juegos actuales, que en cierto aspecto ya a este punto ya es un juego relativamente viejo, pero eso no cambia de que su implementación de RT sea de lo más brutal que haya allá afuera, sin mencionar que existe la posibilidad de subirlo todavía aún más, pero pues sinceramente hablando ni siquiera la 4090 puede lidiar con path tracing. Entonces, en este caso, ya que tenemos el preset Ultra, podemos observar que al menos con la 9070 XT, esto es esencialmente hablando bastante jugable si se utilizará lo que es FSR o cualquiera de las técnicas de escalado en las cuales podría subir esto a unos cómodos 60 FPS en cualquiera de los presets que sean menor a nativo, haciendo que de plano la RX 9070 XT se pueda jugar en RTX Ultra en Cyberpunk 2077. Gente, esto es increíble. Con AMD esto antes no era posible. O sea, no más. ¡Wow! Mientras que las otras Copa Amber sufren. Jiji. Aunque me gustaría hablar de FSR 4 y el impacto que este tendrá, la cobertura que este ya ha tenido ha demostrado que al menos al tener este activado, tendrás más o menos una calidad equiparable con lo que es DLSS. Al menos DLSS 3, ignoremos DLSS 4 por un momento porque pues eso está solo disponible en ciertas tarjetas. FSR ya no es una debilidad de AMD como lo era antes y es suficientemente bueno para ser utilizado en resoluciones menores. No solo en 4K o en algunas otras mayores sin que sea horrible de ver. De hecho, en este gameplay de Warhammer Space Marines 2, en el cual puse la opción de más calidad en cuestiones de la utilización de FSR, utilizando por supuesto FSR 4, el cual se activa por el driver, honestamente hablando, cuando yo lo estaba jugando no noté en lo absoluto ninguna diferencia. Claro que al hacer pixel peeping tal vez podría notar algo de esta, sin embargo, al menos para mí, que realmente hablando no soy muy quejumbroso con respecto a cómo se ve el juego en esas ocasiones, no noté nada y preferiría tener el super escalado encendido, donde honestamente hablando en este juego que no se requiere la alta tasa de refresco, tal vez aparte de que por supuesto tenemos el límite con el CPU, está perfectamente hablando para mí jugable y así lo dejaría. El pequeño detalle aquí es que la problemática cantidad de juegos que esta soporta no es particularmente grande y es una de las áreas donde AMD necesita fuertemente ponerse las pilas y empujar a que se use esta tecnología, aunque tristemente se pierde la capacidad o la compatibilidad de FSR 4 con todas las demás GPUs que no sean la serie 9000 de AMD, dado que todas estas anteriores, incluidas las propias de AMD, no tienen las capacidades de Machine Learning que las actuales tiene, y por ende no pueden directamente hablando mejorar la calidad visual con esas otras tarjetas, lo cual es un poco triste, pero pues bueno, Nvidia ha hecho cosas peores por generación, así que pues más o menos es algo similar, pero pues es uno de los intercambios que hay que tener. Lo cual me lleva a hablar de otra de las cosas que dejaron de ser una debilidad para AMD. Una de las grandes mejoras que AMD logró en esta generación, lo cual, punto y aparte, es un poquito curioso considerando el futuro que se avecina como John Cena que se aproxima por la cocina, es el hecho de que reemplazaron el codificador de H264, la cual era una de las mayores desventajas que AMD tenía en el pasado en cuestiones de literalmente hablando, pues tener una calidad semidecente. Y una vez hice un video al respecto, aquí, donde de manera literal se pusieron a la par, menos en ciertas pruebas que he visto en internet, no propias porque no tengo tarjeta Nvidia, haciendo que esté a la par con lo que son las soluciones de Nvidia e Intel en cuestiones de calidad visual, haciendo que AMD de manera efectiva deje de ser, bueno, malo para hacer streaming en una sola PC, por supuesto. Y de manera efectiva ya no podemos decir que en cuestiones de calidad visual ya no hay un claro ganador del lado de las compañías más
prevalentes en el lado de la capacidad de hacer streaming, ignorando las otras capacidades de software. Y si están más interesados en ver un poco más de esta información del lado del streaming, les recomiendo fuertemente hablando ver este video de EposVox, el que está aquí, link aquí en la parte de aquí arriba, ya yo creo. Eso no cambia, por otro lado, la ventaja unilateral de Nvidia para ciertas aplicaciones, especialmente aquellas aplicaciones que utilizan la ventaja fundamental de Nvidia, CUDA, las cuales, prácticamente hablando, todas las aplicaciones de creación están optimizadas fuertemente hablando para utilizar esta capacidad, sin mencionar de que aunque la capacidad de AMD de tener una calidad visual esté a la par, eso no cambia el hecho de que aún esté por detrás en otras partes de esta misma capacidad, de este mismo encoder. Donde, por ejemplo, las capacidades de NVIDIA en la serie RTX 50 es de utilizar un códec que se llama 4.2.2 en cuestiones de chroma subsampling, que en términos mundanos significa que tiene una mejor capacidad de codificar y decodificar video en formatos muchísimo más coloridos, por decirlo de cierta manera, sin mencionar que, como mencioné antes con CUDA, hay muchas otras aplicaciones que se benefician muchísimo de esto, dígase Blender y algunas otras aplicaciones de inteligencia artificial donde NVIDIA de plano tiene, bueno, una ventaja indiscutible. Aunque seamos sinceros, para los que están interesados en cosas de inteligencia artificial, van a ser necesarios que hipoteques tu casa, simple y sencillamente hablando, para poder comprar la RTX 4090 o la 5090 en su defecto, porque pues estas son las que más verán beneficio de la inteligencia artificial, dado que bala, VRAM, etcétera, etcétera. Esto me lleva a hablar, por supuesto, del valor, donde realmente hablando ahorita, hablar de valor es algo extremadamente complicado. La razón siendo las poderosísimas tarifas, la falta de existencia de las tarjetas que estamos mencionando en este video, los precios exagerados que los manufacturadores decidieron ponerle a muchas de estas tarjetas y sobre todo la falta de alternativas. Para darles un ejemplo de a qué me refiero con que es difícil hablar del valor, la tarjeta estaba destinada a costar $600, lo cual al momento de grabar este video es equivalente más o menos a 11,759 pesos mexicanos, la cual en un mundo ideal, incluyendo los costos de importación más los costos incluidos de las tarifas y los de la ley de oferta y demanda, el precio de la tarjeta al momento de ser comprada fueron de 17,700 pesos mexicanos, aproximadamente hablando $903 al momento de grabar este video. Y al momento en el que se escribió este video, sigue siendo el caso de que es dificilísimo, coño, encontrar precios más bajos que este. Diablos, es muchísimo más común encontrar precios más altos que este, a pesar de que actualmente se ha estabilizado relativamente la situación. Y aparte que, como mencioné antes, encontrar alternativas que puedan suplir el lugar de la RX 9070 XT es complicado. Literalmente hablando, del lado de las alternativas, si logras encontrar algo, tendría que ser de manera efectiva con niveles de rendimiento similares a su antecesor, la RX 7900 XTX, o su competidor, la RTX 5070 Ti o la RTX 4080 Super. Y debes, por supuesto, considerar los precios de estos, asumiendo ciertos asuntos con Nvidia ahorita, pero pues de manera general, si no son más baratos que esta otra tarjeta, la RX 9070 XT, por un margen significativo, o en el caso de las de Nvidia, están a un precio muy, muy similar, bueno, es un poquito difícil lidiar con esta situación en estos momentos. No es ideal. Aquí Nick de edición. Como podrán ver, el valor de estas aumenta de manera significativa conforme simple y sencillamente hablando pasa el tiempo, donde actualmente está en 16,799 pesos, que sigue sin ser ideal. Sin embargo, sigue siendo el mejor trato que se ha visto hasta hoy en día. Sin embargo, esto tiene tendencia a que no va a durar para siempre, considerando de que, bueno, es una oferta que es de una carta que generalmente no cuesta 22,000 pesos. Sin embargo, la RX 9070 XT a este precio, pues es lo mejor que se puede mostrar en estos momentos. Y de manera general, no hay otra como la que se compró en el momento de la compra. Y considerando que la RTX 5070 Ti no se encuentra en un precio menor o igual a esta misma, entonces podemos decir que sigue siendo un mejor trato comprar la RX 9070 XT, sin ninguna duda. ¿Para quién es esta tarjeta? Es lo que yo me preguntaría primero, en cuestiones de quién la necesitaría más. Si yo tuviera que decir específicamente hablando, o sea, esta es mi opinión personal, sería por ejemplo para entusiastas que, bueno, ya tienen un sistema que empieza a flaquear y por supuesto quieren mejorar
para poder jugar tranquilamente a 4K o una resolución tantito menor, 1440p, digamos, 1440, y quieren empezar a mojar sus pies en ray tracing y de plano no llorar, porque bueno, ahora tienes una presentación de PowerPoint en vez de un juego. Jeje. Por ejemplo, alguien como yo, que otrora tenía la RX 6700 XT, que de plano ya está empezando a mostrar su edad. Ah, y que le gustan los juegos nuevos. Sin embargo, por ejemplo, aquellas personas que tengan, por ejemplo, la RX 6000 o 7800 XT, porque de manera efectiva son equivalentes más o menos, poquito más, poquito menos de un lado o del otro en ciertos juegos, o aquellos que tengan tarjetas superiores, obviamente, no tendrán una ganancia súper significativa que valga la pena gastar más de los 6,000 pesos añadidos, que sería comprar la 7800 XT hoy en día, o al momento de grabar este video. Ignorando, por supuesto, factores importantes como lo que sería ray tracing, y por supuesto FSR 4, a menos de que seas por supuesto un streamer o tengas dinero para gastar y no te importe mucho, como mi amigo. Eso que ya tengas una tarjeta de Nvidia que sea más o menos equivalente a lo que sería la 7800 XT, dígase una 4070, 4070 Super, y no tengas ningún problema en cuestiones de que estés limitado actualmente por la VRAM que esta tiene, Nvidia. Por supuesto, hay que también tomar en cuenta de que Nvidia en estos momentos está teniendo un reverendo problemón en cuestiones de que sus drivers actuales han estado siendo lo que AMD era hace un par de generaciones. La serie 5000 era conocida por tener bugs un poco raros, inestabilidad, pantallazos negros. Y ahora es Nvidia, la poderosísima. No, ¿este es tu ídolo? El mío no. Y si les gustó este video, por favor, no duden en dejar un me gusta, suscribirse y todo lo que esto conlleva. Y por supuesto, si estás considerando fuertemente hablando tomar la RX 6800 XT, te dejaría un video aquí de la última reseña que le hice a uno de esos, dado que, honestamente hablando, en mi opinión sigue siendo una carta perfectamente capaz para oír los juegos de hoy en día, incluso a 1440p. Sin embargo, ya como mencioné, es algo que tendrás que ver. De hecho, les debo hacer una revisita próximamente. Nos vemos. Bye bye.